La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenidos a Cara a Cara. El día de hoy platicaremos de aspectos que tienen que ver con el trabajo, con la previsión social y con diversos operativos que ha estado haciendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Jalisco, que tienen que ver con pues estas medidas que se han tomado para defender a los choferes de transporte público, por ejemplo, o también a todos aquellos trabajadores que se suman a empresas agroalimentarias y que viven a veces en condiciones infrahumanas. Además, por supuesto, vamos a entrarle a este debate que se ha generado desde la Ciudad de México respecto al salario mínimo. El día de ayer, y esto para entrar en contexto, el titular del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hizo una convocatoria para un debate nacional y esto tiene la idea de poner en marcha una política de recuperación del salario mínimo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo esta propuesta y dijo que tiene que ver con romper con el rezago que guarda el salario mínimo en México y que cuente con un respaldo del gobierno federal y de las diferentes fuerzas políticas. Esto que parece más bien una estrategia de campaña electoral, pues bueno, ha sido tomado por las diversas instancias de gobierno y empresarios con cierta polémica, ya que pues bueno, algunos dicen que no hay las condiciones necesarias para esto. Y el señor Miguel Ángel Mancera dice que se está abriendo la luz de un consenso en el sentido de que el salario sea liberado de vinculaciones legales, es decir, que sea el reflejo del mérito del trabajador y no de una unidad de medida. ¿De cuántos son los salarios mínimos en México? Recuerden que están dividido el país por zonas económicas y los salarios han tenido aumentos que van del 3.5 al 4.2, 4.6% anualmente desde hace varios años. A partir del 1 de enero del 2014, las áreas geográficas tienen los siguientes salarios. La A es de 67.29 pesos diarios. ¿Cuál es el punto polémico en este asunto del rezago del salario mínimo? Que en Estados Unidos estos 67.29 pesos diarios equivalen a una hora de trabajo en Estados Unidos. En el área geográfica B, que es en la que nos encontramos, se ganan 63 pesos con 77 centavos diarios. Una de las cosas que preocupan a los empresarios es que esta situación de aumentar el salario mínimo pues pueda generar una inflación que hasta el día de hoy ha estado controlada por la autoridad federal. Y una de las cosas que dicen los empresarios, particularmente los del Consejo Empresarial, es de que bueno, ellos están dispuestos, pero pues una situación que advierten es que vendría una escalada en el aumento de precios como se vivía en los años 80, donde bueno, las cifras de inflación eran verdaderamente altas, y una de las cosas que muchos que vivieron los años 80 recordarán es que la inflación llegó a rebasar el 100%, el 150% a mitad de los años 80, y esto era el pan nuestro de cada día. Y hoy en día, de acuerdo con las cifras oficiales, se mantiene la inflación dentro de un dígito, menos del 10% año con año. Esto en términos oficiales, de acuerdo con los números del Banco de México, porque pues en el término real, con los aumentos a las gasolinas que se están dando desde hace varios años cada mes, pues la inflación ha subido de manera discreta, moderada, pero ha seguido subiendo. Es un debate importante que se está llevando
a cabo en el país. Y pues bueno, vamos a ver cómo Jalisco le va a entrar a este tema, y para ello tenemos la presencia del secretario de Trabajo y Previsión Social en Jalisco, Eduardo Almaguer, quien hace su arribo en estos momentos a la cabina de Zona 3, y pues vamos a platicar de este y otros temas que involucran a la Secretaría del Trabajo. Vamos a darle la bienvenida, y una de las cosas que tenemos pendientes también pues son estos resultados en materia laboral que entró con bombo y platillo la administración en el combate directo a las mafias que existen de abogados, los llamados talibanes, y que son parte de las múltiples actividades y resultados que tiene que dar la Secretaría del Trabajo. Eduardo Almaguer, bienvenido a esta cabina. Muchas gracias, buenos días aquí a Franco y a todo el auditorio, y con un gusto de poderme comunicar con la gente. El día de hoy, ¿cuáles son las cuentas, secretario, que se pueden dar en diversos ámbitos? Vamos paso por paso, pero este tema de los abogados talibanes que generó tanta polémica, incluso se habló de que lo habían metido hasta en problemas ya importantes con este tipo de mafias. ¿Cómo va el avance en este sentido, el combate de este sistema de corrupción? ¿Cuántos funcionarios han sido cesados por este motivo? Y sobre todo, ¿qué seguridad tienen ahora los trabajadores de llegar a conciliación y arbitraje y que no den un peso a gente vival que no va a ser otra cosa que defraudarlos? Es correcto, fíjate que he venido dándose un proceso ya de poco más de un año en el que podemos evaluar los avances que se han dado y fundamentalmente lo que el Estado tiene que presentar al país e inclusive a nivel internacional. Como tú sabes, hoy con la globalización y con un avance tecnológico tan grande, hay una gran competencia en las diversas regiones del mundo, particularmente en nuestro país, por atraer inversiones y porque haya más y mejores empleos. Y en ese sentido, la certeza jurídica laboral juega un papel fundamental. Nadie va a venir a invertir en un estado donde no impera la ley, donde no se aplica la justicia laboral de manera correcta y donde no hay una estabilidad entre los diversos factores de la producción. En el caso de Jalisco, el gobernador del estado ha impulsado con una gran convicción un alineamiento de los empresarios, los trabajadores y el gobierno e inclusive las universidades. Esto con el fin de que nuestro estado vaya alcanzando el desarrollo económico y social que se requiere y generar los empleos que se demandan. A la llegada de esta administración en el mes de marzo, lo que encontramos en el tema del Tribunal Laboral fue una situación caótica, muy compleja. No solamente había estos gravísimos problemas de rezago, de falta de recursos humanos, falta de recursos materiales, sino que había ya una actitud y una cultura de corrupción, de una parte muy importante de servidores públicos, pero también de usuarios de la Junta. Ya era una voces muy claras, y en el sentido de que inclusive muchísimos abogados ya no iban a litigar a la Junta porque 3 o 4 despachos eran los que tenían el monopolio de la acción de la justicia laboral. Pero además de ello había un conflicto entre las representaciones de los trabajadores, algo que es muy delicado, un conflicto y un enfrentamiento entre las centrales obreras generado de manera muy responsable por el anterior gobernador del estado, Emilio González Márquez, que había judicializado el órgano que dirige a la Junta, que es el pleno de nuestra Junta, donde están representados los obreros y la parte patronal. Y esto te comento porque este pleno ejerce actos de autoridad y jurisdiccionales. Por lo tanto, ante la inactividad que se tenía y luego ante una manera muy irresponsable que no hemos podido cuadrar, pero se debe de castigar, de una decisión administrativa de crear 3 juntas nuevas, 3 juntas laborales, de manera virtual, fíjate Franco, de manera virtual, de tal manera que a partir de enero del 2013 ya las demandas se empezaban a canalizar
a estas juntas, a la 15, 16 y 17, pero no existían físicamente. Y esto generó pues 2,000 amparos más, que al darse la reforma en abril del 2013, donde ya la autoridad no podía evadir el cumplimiento de las resoluciones en materia de amparo, porque después de 5 días tienes una multa y luego si reincides te pueden destituir e inclusive meter a la cárcel. Entonces, entre que no teníamos la representación legitimada, que arrastrábamos cerca de 8,000 amparos, que esta reforma pues nos había alcanzado y que estábamos en el cambio de funcionarios, pues la Junta vivió, el Tribunal Laboral, momentos muy difíciles entre el mes de abril y el mes de julio de este año, del año 2013, y junto a todo esto y al destapar una cloaca de corrupción muy fuerte que había y de impunidad, bueno, pues tuvimos que hacer grandísimos esfuerzos para que hoy el Tribunal Laboral en Jalisco sea reconocido por acciones muy importantes que se han llevado a cabo, como los viernes de conciliación, jornadas de conciliación. Finalmente la Junta Local de conciliación y arbitraje tiene su espíritu en buscar primero la conciliación entre los trabajadores y los patrones para no detener el funcionamiento de la planta productiva y el desarrollo económico. Entonces, ante esto, establecimos estas jornadas de conciliación que nos han dado extraordinarios resultados, pero que además van generando la cultura de buscar estos acuerdos en lugar de irse al juicio jurisdiccional, que era lo que se acostumbraba para ir engordando los asuntos, ¿no?, como se decía popularmente, y que estos malos abogados, porque ni siquiera los trabajadores, estos malos abogados obtuvieran grandísimas ganancias, Franco. Yo quiero poner en el contexto de esta mesa que estas mafias de abogados que se han estado combatiendo no son cualquier cosa, son grandes despachos que ellos pomposamente se hacen llamar corporativos, pero son grandes despachos que llevan miles de casos, no cientos, miles de casos, y que esta administración les ha impedido que se echen a la bolsa de manera ilegítima más de 350 millones de pesos. Eso da a entender por qué están tan enojados, tan molestos, por qué han presentado ya cerca de 50 denuncias penales en contra del secretario del Trabajo, por qué han presentado 15 demandas civiles por daño moral, quejas administrativas, quejas ante derechos humanos, ante Contraloría, porque el secretario del Trabajo simplemente les ha puesto nombre y apellido a los abogados que integran estas mafias y que generaron tanto daño a la planta productiva en Jalisco. ¿Veremos en la cárcel alguna de estas personas, algunos de estos abogados? Bueno, actualmente 7 de ellos se encuentran sujetos a proceso, se les giraron órdenes de aprehensión, se ampararon y están sujetos a proceso en los juzgados penales por falsedad en declaraciones, por presentación de documentos falsos, por firmas apócrifas, por también el robo de un expediente, por el presunto fraude a una clínica médica, pero sin embargo falta una parte muy importante, que se consignen las 24 denuncias que presentamos por el caso del CIAPA, ¿no? Eso es muy importante, pero actualmente ya 7 de ellos están sujetos a proceso. Si quiere, detallamos este asunto del CIAPA al regreso del corte, secretario. Vamos a seguir platicando con Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Y si ustedes tienen preguntas, ya saben, 3122-4200, 3122-4266, a través también de nuestra cuenta de Twitter, @Zona 3 Noticias. Volvemos después del corte.